cuando nosotros vamos a analizar un circuito amplificador, ¿okay? Nosotros debemos considerar que el circuito amplificador, pues básicamente en este caso está formado principalmente por un transistor en configuración de emisor común, y en este caso el arreglo, a diferencia de los circuitos que vimos en clases anteriores, tiene dos resistencias en la etapa de entrada conformadas en configuración divisor de tensión, la resistencia de colector y la resistencia de emisor en la etapa de salida, y hay dos capacitores, un capacitor de entrada y un capacitor de salida, que sirven para aislar la señal alterna de lo que nosotros llamaríamos la señal de corriente continua, que es lo que hemos venido denominando el circuito de polarización. ¿Okay? Quiere decir que si dibujamos este circuito en forma de bloque equivalente, entonces la etapa de amplificación estaría justo en medio de los capacitores de entrada y salida, y todo el sistema de amplificación estaría formado por el elemento de entrada, en el cual hay una señal pequeña, y el elemento de salida, en este caso B sub 0, una señal amplificada. ¿Ok? Ahora, cuando vamos a hacer el análisis de un sistema de amplificación, tenemos que hacerlo en dos fases. Todos los amplificadores se analizan siempre en dos fases. Un primer análisis que se llama el análisis DC o análisis de corriente continua, y un segundo análisis que se llama el análisis AC o análisis de corriente alterna. Esas son las dos formas como vamos a analizar los circuitos de amplificación. Independientemente de cómo estén conectados, siempre hay que hacer esos dos análisis. Ahora, obviamente vamos a comenzar entonces por el análisis DC, que el análisis DC básicamente lo que nos permite es saber la polarización del transistor BJT, es decir, cómo está polarizado el transistor BJT. Eso es lo que realmente nos permite saber. Cuando hablamos de polarización, entonces es para saber si el transistor está en la zona de corte, en la zona de saturación o en la zona activa. Porque si vamos a trabajar con un transistor en la zona activa, se supone que ese sistema debe estar ubicado en la zona media de lo que nosotros llamamos la recta de carga del transistor, ¿verdad? En el ejemplo, creo que si mal no recuerdo, este voltaje es de 10 voltios, si no me equivoco, ¿correcto? Bien, ahora, para poder hacer el análisis DC hay que tener o hay que partir de dos consideraciones, ¿ok? Dos consideraciones. La primera consideración que debemos tener en cuenta es que los capacitores en corriente continua se comportan como un circuito abierto, ¿ok? Y adicionalmente, las fuentes de voltaje de corriente continua se comportan como un circuito abierto. No, mentira, en este caso no nos interesa la parte de corriente continua porque es el análisis que vamos a hacer. Simplemente lo que vamos a analizar es que en corriente continua los capacitores se comportan como un circuito abierto, y en este caso la otra consideración es que la corriente de base es aproximadamente cero, es decir, es una corriente muy pequeñita. Por lo tanto, las resistencias de entrada se comportan como se llama un divisor de tensión, por lo que es lo mismo, R1 y R2 prácticamente se comportan como si estuvieran conectadas en serie, porque si por aquí circula una corriente y la corriente que entra a la base es casi cero, pues entonces la corriente que sigue hacia R2 es la misma que pasó por R1. Esa es la segunda consideración en DC. ¿Okay? Entonces, primera consideración, los capacitores son un circuito abierto. Circuito abierto, circuito abierto. Segunda consideración, la corriente que entra por la base, que sería la corriente que viene por aquí, se considera que es una corriente muy pequeña, en el orden de los microamperios, por eso se dice que prácticamente es una corriente cero. Por lo tanto, la corriente que pasa por R1 es la misma que pasa por R2.
o aproximadamente igual. Es decir, que esto prácticamente es lo que podríamos decir un par de resistencias en serie, que es lo que se conoce normalmente como un divisor de tensión. ¿Ok? Bien, si tomamos en cuenta esas consideraciones, entonces el circuito que teníamos inicialmente planteado se puede redibujar de la siguiente forma. Nos quedaría acá la resistencia R2, la resistencia de emisor, en la parte superior la resistencia R1 y aquí la resistencia de colector. Y este señor sería entonces el punto positivo de la fuente, este punto positivo que está identificado acá con más 10 voltios. Aquí estaría entonces V sub CC igual a 10 voltios, y aquí entonces cerraríamos el circuito y tendríamos este circuito que es el equivalente en DC de este sistema completo de amplificación. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el objetivo de este circuito? Saber si el VJT está en la zona activa. Ese es el planteamiento que nos propone ese circuito. ¿Ok? Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? No hay nada extraño. ¿Ok? Perfecto. Si vamos a hacer entonces el análisis de C, ¿ok? Un saludo a mis compañeros que nos han tenido clase. Espero que los haya tratado bien en las protestas. Mucho cuidado, cuídense mucho. Ok, seguimos. La idea entonces es que aquí vamos a hacer el cálculo, en primer lugar, de lo que nosotros llamamos la etapa de entrada, en donde hay un voltaje, que ya nosotros sabemos que es el voltaje base emisor. Por acá circulará la corriente que llamamos corriente colector, que esta corriente, como la corriente de base es casi cero, pues casi que es la misma, ¿verdad? La corriente de colector que pasa por aquí es la misma que pasa por el RE, y aquí estará el voltaje colector emisor. Quiere decir que para saber si el transistor está en la zona activa, yo necesito saber cuánto vale el voltaje colector emisor y cuánto vale la corriente de colector, que es aproximadamente igual a la corriente de emisor. Es decir, esta pregunta la vamos a responder calculando estos dos parámetros. Versus CE, es decir, el voltaje colector emisor o voltaje de salida, y por otro lado vamos a calcular la corriente que pasa por la etapa de salida, es decir, y su CC. Entonces, para ello vamos a plantear una malla de salida y esta malla de entrada. Vamos a colocarla aquí para que se resalte, ¿verdad? La malla de salida. No, malla de salida, malla de entrada. ¿Ok? Bien. ¿Cuál sería entonces el comportamiento de la malla de entrada? ¿Cuál sería el comportamiento de la malla de entrada? Si analizamos la malla de entrada, por aquí circula una corriente que es esta misma, que la voy a llamar I, ya que la corriente que pasa por aquí, la I sub B, es aproximadamente cero, de acuerdo a la consideración inicial que hacemos en el análisis de ese. Por lo tanto, si yo planteo esta malla que tengo por acá, ¿okay? Esa malla de entrada, la ecuación simplemente sería, ¿okay? Aquí tendríamos un voltaje inicial, ¿verdad? Entonces aquí yo diría, planteando la ecuación, diría menos I por R2, planteándolo en esta dirección, más el voltaje base emisor, que es el voltaje de un diodo polarizado directamente, por lo tanto equivale aproximadamente a 0,7 voltios, más la caída de voltaje que se produce en esta resistencia. Entonces sería más I sub C por R. por R.
recordemos que esta I sub C también podemos decir que es la misma I sub E aproximadamente. Y esto lo igualamos a 0. En esta ecuación conocemos las resistencias, pero no conocemos la corriente de colector. Y aquí no conocemos la corriente I, la corriente de entrada, vamos a decirlo así. ¿Ok? O la corriente que pasa por las dos resistencias de entrada. Entonces necesitamos, aquí tendríamos entonces como incógnita a I sub C y tendríamos como incógnita a esa corriente I. De esa malla, uno de los objetivos, el objetivo importante es conocer I sub C, porque es el que me va a servir a mí para saber si el transistor está en la zona activa y puedo entonces utilizarlo como amplificador. ¿Ok? Entonces aquí tengo que plantear la otra ecuación que sería la malla de salida. Y planteamos la malla de salida menos B sub CC más I sub C por RC, que sería entonces la caída de tensión que se produce en esta resistencia, más el voltaje colector emisor, que sería este voltaje que está planteado aquí, más I sub C por RE es igual a ¿okay? Si analizamos esta malla, si observamos esta malla, vamos a ver que aquí también tenemos como incógnita, bueno, vamos a sacar términos semejantes, ¿verdad? Menos B sub CC más I sub C por la suma de RE más RE, es decir, sacando factor común, más el voltaje colector emisor es igual a 0. O sea que tenemos RC más RE. Perdón. RE más RC, perdón. RC más RE o RE más RC. ¿Okay? Bien, perfecto. Ahora, fíjense lo siguiente. Si nosotros observamos, para yo poder resolver la malla de entrada, debo conocer el valor de I. Y para yo poder resolver la malla de salida, debo conocer I sub C. Es decir, tengo dos ecuaciones y tengo dos ecuaciones y tengo tres incógnitas. Pero entonces fíjense lo siguiente, ¿qué es lo que vamos a hacer para encontrar el valor de la corriente I que me va a permitir resolver la malla de entrada? Si ustedes observan, este positivo es este mismo punto y el negativo de esta fuente es este mismo punto. Y aquí entonces yo tengo aplicados los 10 voltios a dos resistencias que están conectadas en serie. Ese arreglo que tengo allí es lo que típicamente se conoce como un divisor de tensión o de voltaje, ¿verdad? Es decir, que tengo este arreglo, la resistencia R1, la resistencia R2 y una fuentecita aquí de 10 voltios, donde aquí tengo R1 y R2 que son de valores conocidos, y por aquí tengo circulando la corriente I, que es la que me va a servir para resolver la malla de entrada. ¿Okay? Entonces, si aplicamos acá la ley de Ohm, para yo poder encontrar el valor de I, pues simplemente yo digo que la corriente I va a ser igual a B dividido entre R1 más R2. Es decir, es un pequeño circuito serie, ¿correcto? Y ese circuito estaría definido por 10 entre R1 más R2, sumamos acá, nos daría 12.2 K. Quiere decir que la corriente I es igual a 10 dividido entre 12.2 K. Hacemos la división, 10 entre 12.2 nos da 0.81 miliamperios. Recuerden que cuando hago la división, voltios entre kiloohmios, entonces el resultado es miliamperios. ¿Okay? Ahora sí puedo sustituir en esta ecuación, en la ecuación de la malla de entrada. Entonces me quedaría menos 0.81 por R2. ¿R2 cuánto vale? Allá tenemos el valor. 2.2. 2,2K. Más 0,7 más I sub C, que no lo conozco, por RE, que vale 1K. Quiere decir que al encontrar el valor de I, ya yo puedo de la malla de entrada despejar y conocer el valor de I sub C.
Quiere decir entonces que de esa ecuación I sub C va a ser igual a este voltaje que resulta del producto de 0,81 por 2.2, ¿okay? Si multiplicamos 0.81 por 2.2 nos da 1.78 en parte superior, positivo, porque todo esto al ser negativo pasa para acá positivo, menos 0.7 entre un K. La parte del numerador está expresada en voltios, la parte del denominador en kiloohmios. Por lo tanto, la corriente de colector es igual a 1.08 miliamperios. Y esa corriente entonces nos permite solventar la malla de entrada, y conociendo el valor de I sub C, puedo entonces conocer cuánto vale el voltaje de salida, que es el que me va a decir si el transistor está ubicado en zona de amplificación o no. ¿Cuánto nos debe dar el valor de su CE para saber que el transistor está en la zona activa? Bueno, si el voltaje máximo que estoy aplicando es de 10 voltios, el transistor debería estar en la zona cercana a la mitad, es decir, debería dar un valor aproximado a 5 voltios. ¿Correcto? Entonces, sustituimos acá en la malla de salida, menos 10 más 1.08 por RC, que vale 3,6K. ¿Okay? Más B sub CE, que es el valor que voy a calcular, el voltaje que voy a calcular, más, bueno, aquí creo que me equivoqué porque si observamos, ¿verdad? Si observamos, yo aquí coloqué de una vez la suma de RC y RE, entonces aquí sería 3,6 más un K. No se puede estar equivocando mucho, ¿eh? Más B sub CE. Se me acaba el café. A 0. Entonces, B sub CE va a ser igual a ¿cuánto? Estos 10 negativos pasan para acá como positivos, y luego este producto es 4,6 kiloohmios por 1.08. 4,6 por 1.08, eso da aproximadamente 4.96 voltios. Por lo tanto, el voltaje colector emisor es igual, restando 10 menos 4,96, Sí, ¿cómo? nos dice que eso da aproximadamente 5.04. 0,4. Es decir, que ese arreglo que tengo yo allí me sirve perfectamente para lo que nosotros llamamos un circuito de amplificación o un amplificador con transistor. Esto que acabo de hacer es la fase que nosotros llamaríamos el análisis DC. Toda esta parte, la parte A. Ok, esa parte que acabamos de hacer, el análisis DC, si ustedes recuerdan, hay una guía de ejercicios propuestos, ¿okay? Que no recuerdo dónde está, pero debe estar en algún lado. Por ahí anda. ¿Okay? En el blog, exacto. ¿Okay? En esa guía, si ustedes recordarán, hay 7 ejercicios. El ejercicio 1, 2 y 3 está vinculado a la parte básica de polarización, y el ejercicio 4, 5 y 6 es parecido a este. Incluso el ejercicio 4, si mal no recuerdo, solamente involucra esta parte, el análisis de C. La entrada. Sí, solamente la parte de entrada. El ejercicio 5 y 6 de la guía involucra la parte AC, que es la que vamos a explicar ahorita, una vez que copien ustedes o terminen de copiar esta parte. ¿Ok? Okay. Es un video serio, chamo, es que no se puede estar hablando por ahí. Académico, sí, porque es maduro y dice, están gigando. Sí, verdad. Sí, por eso no los niños se llaman Usted vio a las maestras enseñándole a los niñitos el cantar, patria. Bien, vamos ahora entonces a la segunda fase, ¿verdad? Del análisis del amplificador. Esta segunda fase la vamos a llamar, o la denominamos el análisis AC. Porque en el análisis AC vamos a evaluar el sistema como si fuese entonces ya un circuito que está polarizado, es decir, cuyo punto de operación del transistor está ubicado en la zona media, y en conclusión, ¿verdad? Entonces yo puedo evaluar este circuito como si fuese simplemente una etapa de entrada, un sistema que
incorpora potencia a la señal de entrada, y en la salida pues voy a tener una señal con mayor potencia, que es lo que normalmente llamaríamos una señal amplificada. En el modelo inicial, el ejercicio que estamos analizando, la señal de entrada es de 1 milivoltio, entonces el objetivo es conocer cuánta señal voy a obtener a la salida en ese sistema. Si yo le aplico a esa señal 1 milivoltio con ese arreglo y con ese transistor. Aquí es importante destacar que se requiere la ganancia del transistor, que es lo que nosotros hemos venido denominando en clases anteriores como el beta, que es la relación de corriente de salida sobre corriente de entrada. Y a ese beta, el ejemplo que estamos utilizando, le vamos a asignar el valor de 100. ¿Okay? Bien, ¿cuáles son las consideraciones que vamos a tener entonces para este análisis? Al igual que en DC, también aquí en AC vamos a tener unas consideraciones iniciales. Bien, la primera consideración que vamos a tener en cuenta es que ahora los capacitores se comportan como un cortocircuito. ¿Okay? Los capacitores se comportan como un cortocircuito. Es decir, este capacitor entonces sería un conductor de esta forma. ¿Okay? Este capacitor, conductor, ¿sí? Y este capacitor así. ¿Ok? Quiere decir entonces que si analizamos este sistema, el circuito va a cambiar en su estructura. ¿Ok? También la otra consideración es que la fuente de corriente continua también se va a comportar como un cortocircuito. Quiere decir que entre el positivo y el negativo de la fuente va a haber un cable, un conductor. ¿Okay? Un cortocircuito. Y el otro aspecto es que vamos a utilizar lo que se llama un modelo de señal del BJT. Ese modelo de señal va a tener la siguiente forma. Va a tener una resistencia, una fuente de corriente dependiente. Perdón, este modelo de señal obviamente es un modelo equivalente del transistor, del BJT. Acá tenemos entonces la base, que sería el punto de entrada. Acá tenemos el colector, que sería el punto de salida, el transistor. Y aquí el emisor. La vamos a llamar resistencia interna del emisor, que por supuesto depende de las características de fabricación del transistor, y que en promedio esa RE' la podemos calcular por la siguiente ecuación: 25 milivoltios dividido entre la corriente I sub C que calculamos en la fase anterior, que fue la fase de DC. ¿Okay? Quiere decir que en este ejercicio la RE' sería igual a 25 milivoltios dividido entre la corriente de colector, que en el modelo DC nos dio, creo que 1 o algo, si no me equivoco, 1.08 miliamperes. Estos mili con estos mili se cancelan, y por lo tanto la RE' sería 25 entre 1.08, es decir, 23.1 ohms. 23,1 ohms. Esta resistencia la vamos a tener allí calculada para cuando la necesitemos, ¿verdad? Obviamente, si hablamos de beta por RE', que es toda la resistencia de entrada, pues sería 23,1 por 100. Entonces, sería 23, agregamos acá 23,1 por 100, estaríamos hablando de 2310 ohms, o lo que es lo mismo, 2.31 K. ¿Okay? Esa sería entonces la resistencia vista en la etapa de entrada del modelo AC. Bien, vamos a ver ahora. Si ahora vamos a hacer el análisis AC, quiere decir que ese circuito ya no me sirve. Tengo que redibujar este circuito tomando en cuenta estas consideraciones. Vamos a ver. Voy a dibujar primero la fuente de corriente de entrada, o la fuente de voltaje de entrada, mejor dicho.
que es esta BSUI que está aquí, que tiene una señal pequeñita de 1 milivoltios. Como el capacitor de entrada es un cortocircuito, entonces yo voy a hacer esto. Y coloco acá el nodo donde va a estar precisamente la base de quién, de mi modelo de señal. ¿Okay? Entonces aquí voy a representar un transistor de esta forma. Aquí estaría la fuente de corriente y así tendríamos la primera entrada, ¿verdad? Fíjense que entre el nodo de entrada, que lo dibujé allá en el modelo AC, y tierra o el punto común, que es el punto inferior, está conectada la resistencia R2. ¿Ok? Es decir, entre este nodo y esta tierra está conectada R2. Pero entre ese mismo nodo y este punto, que a su vez por este cortocircuito nos lleva a tierra, también está conectada R1. Eso quiere decir entonces que si yo agarro esta resistencia R1 y la giro de esta forma, En paralelo. R1 y R2 quedan en paralelo. Por lo tanto, yo puedo dibujar el circuito de esta forma. R1 aquí, R2 aquí en paralelo, y entonces vamos a tener un arreglo de 3 resistencias en paralelo en la etapa de entrada. ¿Quiénes son esas resistencias? R1, R2 y la resistencia beta por R', que es el modelo de resistencia interna que tenemos allí en el sistema, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos R1, R2 y beta por R'. ¿Ok? Que es el modelo de resistencia interna. Ahora, cuando vamos a hacer el análisis de la parte AC, a ver si tengo aquí. Creo que es beta por R', sí es correcto. No sé si, no recuerdo si en la clase pasada, beta por R'. Ok. Me siento como la clase pasada. Bien. Igual. Ok, fíjense lo siguiente. En la etapa de salida, ahora voy a marcar este nodo como referencia. ¿Okay? En la etapa de entrada marqué el nodo donde estaba este punto, que es la base. Y en la etapa de salida vamos a marcar el colector. ¿Ok? Y el emisor, ustedes observan, ¿ok? El emisor está conectado a través de este cable a tierra. Por lo tanto, en el modelo AC, aquí la tierra estaría conectada directamente en el emisor. ¿Ok? Es decir, lo que estoy es reconstruyendo el circuito en función de lo que está planteado allí, ¿verdad? Ahora, si nosotros analizamos la etapa de salida, entre el emisor y la tierra está la resistencia RE, pero como hay un cortocircuito en paralelo, esa resistencia se elimina para la parte de AC. ¿Qué sucede con la resistencia de colector o RC? Esta resistencia va a quedar conectada entre el nodo de colector y a través de este cable tierra. Es decir, entre el nodo del colector, que es este, y tierra. ¿Qué sería? RC. ¿Ok? Como aquí hay un cortocircuito, pues entonces este señor se traslada para acá y la resistencia RL queda conectada en paralelo con RC. Por lo tanto, en aquel circuito ya yo tengo incluido todos estos componentes. Quiere decir que ya yo puedo desechar este circuito y nos quedamos con aquel, que es mucho más simple. Pero lo podemos simplificar más todavía. ¿Por qué? Porque todo esto lo vamos a llamar RI, perdón, en minúscula, porque estamos en el modelo AC. Lo vamos a llamar RI como resistencia de entrada, y a todo esto lo vamos a llamar RC, resistencia de colector, resistencia de salida. ¿Ok? Correcto. Y entonces RI va a ser R1 en paralelo con R2 en paralelo con beta por RE'. Y por otro lado, RC va a ser igual a RC en paralelo con RE. Tenemos entonces
estas dos ecuaciones que nos van a servir para reducir ese circuito a una expresión mucho más sencilla. Vamos a calcular este paralelo. Bueno, si vamos a calcular ese paralelo, voy a calcular primero R12, que sería R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿verdad? Es decir, sería 10 por 2,2, sería 10 por 2,2 entre 10 más 2,2. ¿Ok? Entonces R12, y hacemos la división, la multiplicación y división, sería 10 por 2,2 dividido entre 10 más 2,2. Eso me da exactamente 1,8 kiloohms. 1,8 K. Pero como hay una tercera resistencia, que es el beta por RE', para poder calcular realmente el RI, entonces RI sería 1,8 por beta por RE', que aquí lo calculamos, 2,31. Sería 2,31K entre 1,8 más 2,31. Quiere decir que RI sería igual aquí. Entonces, vamos a resolver esa operación. 1,8 por 2,31 entre 1,8 más 2,31. Eso da 1,01 kiloohms. 1,01. Y tenemos el valor de la resistencia de entrada. Y en la etapa de salida, mucho más sencillo, RC es el paralelo de la resistencia de polarización directa, que es 3,6 en el tráfico, multiplicado por RL, que vale 10, y dividido entre 3,6K a 10K. Por lo tanto, RC, la resistencia de salida, sería igual a ¿cuánto? Entonces, hacemos la operación. 1,8 por 2,31 dividido entre 1,8 más 2,31. Eso da exactamente 1,01K. Es decir, yo dieron lo mismo. ¿Perdón? Es 3.6 por 10K. Y entre 3.6 está sacando otra vez. Perdón, tienes razón. Sería 3.6 por 10 dividido entre 3.6 más 10. Eso da 2.64. 2.64. Y antes de pasar a la otra fase, entonces, voy a tomar una fotito primero. Yo tengo una duda. ¿Sabe cómo es la broma? Para terminar de resolver el amplificador, ahora entonces vamos a escribir vamos a redibujar este circuito de una forma más simplificada, ¿verdad? Entonces vamos a colocar nuestro sistema con la señal P sub I, ya sabemos, ¿verdad? Y aquí vamos a tener una resistencia que la vamos a llamar la resistencia de entrada RI. ¿Okay? Ahora, fíjense lo siguiente. En esta etapa de entrada, en esta RI, yo tengo como entrada AB sub I. ¿Ok? Y como salida A B sub C. ¿Ok? Si son las dos señales de entrada, B sub I y B sub C. Pero entonces, ¿dónde van a estar las corrientes de entrada? Por este punto, es decir, por lo que yo llamo el diodo base emisor, va a circular la corriente de entrada, que nosotros la llamamos corriente de base. Y por el diodo colector emisor va a circular la corriente de salida, que nosotros la llamamos corriente de colector. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo dibujo el circuito fusionando las tres resistencias, yo no voy a poder aplicar la ley de Ohm en esta resistencia para calcular B sub I. Entonces, no puedo dibujar solamente la resistencia RI, porque a mí me interesa aplicar la ley de Ohm después para hallar la relación voltaje de salida sobre voltaje de entrada, que es lo que más adelante vamos a llamar la ganancia de voltaje del amplificador. Entonces, aquí
vamos a colocar el circuito de la siguiente forma. Voy a colocar R12, que fue la resistencia que calculamos aquí de 1.8K, y luego aquí vamos a colocar la resistencia beta por RE', que ya nosotros sabemos que vale 1.01. Ah, no, 2.31. Y aquí en la salida tenemos entonces la fuente de corriente por donde va a estar circulando la corriente I sub C. ¿Okay? Y nuestra resistencia en la salida que quedó definida como RC. Aquí estará entonces nuestra corriente de entrada, que la vamos a llamar I sub B. Quiere decir que entre este punto y este punto está voltaje de entrada, y entre este punto y este punto está el voltaje de salida. A sub B va a ser igual a voltaje de salida sobre voltaje de entrada, y a esta relación la vamos a llamar ganancia de voltaje del amplificador. ¿Qué es la ganancia de voltaje del amplificador? Es el número de veces que la señal de entrada es elevada hacia la salida. Es decir, si esta ganancia me diese a mí, por ejemplo, 200, eso quiere decir que la señal de voltaje que entre aquí se va a aumentar 200 veces hacia la salida. Es decir, eso es lo que nosotros vamos a llamar entonces la ganancia de voltaje del amplificador. Ganancia de voltaje del amplificador. Profe, aquí no se sustituiría para aquí, por ejemplo. Correcto. En este caso, esa RC, bueno, la voy a colocar en la nomenclatura y el valor, que sería 2.64. ¿Ok? Y aquí vamos a colocar a este señor, identifique como R12, y beta por RE', que vale 2.31K. Cálculos que ya hicimos. ¿Ok? Para tener todos los parámetros. Ahora vamos a ver cómo esta señal la conozco, 1 milivoltio. Y esta B sub 0 es el objetivo, lo que queremos calcular. Ah, no, eso no son los 10 que salen, no. Que es lo que queremos calcular. Entonces, debe haber una forma de calcular esta ganancia. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa ganancia? Bueno, vamos a lo siguiente. La ganancia de voltaje va a ser igual. El voltaje de salida es el voltaje en esta resistencia, en la resistencia RC de corriente alterna. Como esto es una fuente de corriente, aquí la corriente está circulando en esta única malla. Quiere decir que la corriente que pasa por aquí es precisamente I sub C. Por lo tanto, yo voy a decir que este B sub 0 es el voltaje en esta resistencia, en la corriente que pasa por ella, que es I sub C, multiplicado por RC. Es decir, B sub 0 es I sub C por RC. ¿Correcto? Por otro lado, en el denominador, el B sub I está aquí. La corriente I sub B, y aquí la resistencia que vale beta por RE'. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces el voltaje de entrada va a ser el producto de la corriente de entrada, que es I sub B, multiplicado por la resistencia de entrada, que es beta por RE'. Fíjense lo siguiente. A esta relación corriente de salida sobre corriente de entrada es a lo que hemos venido llamando desde hace tiempo el beta. Por lo tanto, esta ecuación yo la puedo transformar en beta por RC sobre beta por RE' y cancelo las dos betas. Eso quiere decir que la ganancia de corriente la puedo calcular muy sencillito, la ganancia de voltaje, dividiendo la resistencia RC de salida en AC sobre RE'. Con esta ecuacióncita calculo la relación denominada ganancia de voltaje. Es decir, que en nuestro ejercicio la ganancia de voltaje será RC, que ya la habíamos calculado, 2.64, y RE', que fue la primera que calculamos, que es 23.1 ohmios. Ojo, aquí debemos tener cuidado, porque arriba tengo kiloohmios y abajo tengo ohmios. Entonces,
O muevo el de arriba a ohmio o muevo el de abajo a kiloohmio. Bueno, vamos a mover el de arriba a ohmio. Serían entonces 2000, ¿dónde está? Allá 2.31, ¿no? Sí. No. Estamos hablando No, de RC. RC 2640 ohmios con ohmios se cancela, y en este sistema de amplificación mi ganancia de voltaje será entonces la división de 2640 entre 23.1, es decir, 114.28. ¿Qué quiere decir este 114.28? Que esta señal que entre a ese circuito amplificador va a ser elevada en amplitud 114.28 veces. ¿Ok? Por lo tanto, el voltaje de salida, es lo que me interesa ya del amplificador, va a ser igual a la ganancia multiplicado por la señal de entrada, es decir, 114.28 por 1 milivoltio. Como es 1 milivoltio por 114.28, que no tiene unidad porque la ganancia es una relación de ohmios en este caso, quiere decir entonces que nuestro voltaje de salida será de 114.28 milivoltios. Es decir, que nuestro circuito amplifica la señal de 1 milivoltio a 114.28 milivoltios. Si yo quiero más señal, ¿qué hago? Puedo utilizar varias etapas, entonces estaríamos hablando de un amplificador multietapas, o puedo utilizar amplificadores de potencia, es decir, amplificadores que manejen mayor corriente, y en consecuencia tendríamos lo que se llama un amplificador de potencia. Pero este modelo que vamos a analizar es el modelo más sencillo que existe. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos como amplificador un sistema al cual le estamos aplicando una señal de 1 milivoltio, y en la salida estamos obteniendo una señal que ahora va a tener 114.28 milivoltios. Y en esa fase concluye entonces el análisis de un amplificador.